Nueva semana, nuevo vídeo, bienvenidos a Ket.g, tu canal de computación cuántica. Hoy continuamos con un vídeo más de esta mini saga dedicada al Quantum Machine Learning. Y en particular, hoy vamos a ver un problema, probablemente el más grande actualmente que nos estamos encontrando a la hora de entrenar nuestros circuitos cuánticos. Y es el concepto de Barren-Plateaus, un término que cada vez suena más, es que resulta muy interesante de estudiar. Dicho esto, comencemos. El Quantum Machine Learning, o mismamente el Machine Learning clásico, siempre va a tratar de resolver la misma tarea. Y aunque es algo que hemos remarcado en varias ocasiones, es conveniente que no se nos vaya de la cabeza. Entonces, rápidamente, lo que vamos a hacer siempre es hacer un algoritmo de optimización para encontrar el mínimo. Es decir, si tenemos una función como esta que estamos viendo aquí, lo que nos interesa es buscar cuál es el x que hace que el y sea lo más pequeño posible. En este ejemplo, justo este punto de ahí sería el mínimo valor. Pues estos algoritmos de búsqueda son los que van a determinar al final todos los procesos de diferenciación. ¿Y cómo se hace esto? Pues bien, normalmente estas búsquedas en ese eje X suele ser un espacio mucho más grande y no podemos ir recorriendo todos los puntos para encontrar justo en cuál está el elemento que haga una proyección más pequeña. Entonces lo que podemos hacer es jugar con la derivada de la función en cada punto. Y es que la derivada nos va a dar una información muy importante. ¿Qué información es la que nos da la derivada? Pues bien, lo que podemos hacer es empezar en un punto del espacio. Y en ese punto, ahí estamos fijos, la derivada lo que nos va a decir es, localmente en esa situación, cómo es el entorno que tenemos justo al lado. Es decir, tenemos una rampa por aquí que sube, por aquí tenemos una rampa que baja, aquí tenemos una que baja pero baja mucho más rápido, aquí tenemos una cosa que sube también otra vez. Entonces, gracias a la derivada, vamos a saber, pues hombre, si queremos buscar el punto mínimo, voy a ir en la dirección de la rampa que baja más rápido. Entonces ahora doy un paso en esa dirección y vuelvo a calcular la derivada en ese punto. Entonces estoy en un nuevo punto. ¿Y ahora qué voy a ver? Pues bueno, justo de donde venía, pues va a haber una cuesta que sube, porque acabo de bajar. Pero ahora justo veo que en esta dirección vuelve a haber otra rampa que baja. Por aquí todo vuelve a subir y digo, vale, pues ahora que estoy aquí, sé que tengo que ir en esa dirección. Entonces doy otro pasito. Y con estas preguntas, desde un punto inicial, puedo siempre saber hacia dónde tengo que moverme para seguir minimizando, seguir yendo a puntos con una imagen más pequeña dentro de nuestro espacio. Este gradiente lo vamos a poder representar con un vector, y como vector que es, va a tener dos componentes principales, es decir, la dirección hacia dónde está apuntando y el módulo, es decir, cómo de largo es ese gradiente. Por un lado, la dirección lo que va a hacer es apuntar en aquel sentido que la inclinación sea mayor, que al final es lo que nos está interesando. Mientras que el módulo nos va a decir cómo de grande es el cambio, cómo de inclinada es la pendiente en ese punto. En base a esto, una observación que podemos hacer es qué ocurre cuando el módulo del gradiente vale 0. Y es que si hemos definido ese módulo como la cantidad de pendiente que vamos a tener, si esa pendiente, ese módulo, esa cantidad es 0, quiere decir que en ese punto la función va a ser plana. Y esto tiene ciertas consecuencias. Eso querría decir que si estamos en esa situación, no sabemos en qué dirección avanzar. Porque no tenemos localmente ningún tipo de pista respecto a la inclinación del terreno que nos diga cuál es el mejor camino para recorrer. Pues a partir de aquí, un problema aparentemente que nos solemos encontrar en circuitos cuánticos es que el módulo del valor esperado del gradiente tiende a 0. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues bien, esto vendría a decir que si cogemos todos los posibles gradientes, todas las posibles inclinaciones en todos los puntos, y hacemos la media, va a tender a ser un vector de norma 0. Por lo tanto, podríamos pensar
que la función va a ser plana y es precisamente el peor de los casos, porque es, como hemos dicho, cuando no sabemos avanzar. Pero como digo, esto es un error aparente, y es que a la hora de la verdad no es algo de lo que nos tengamos que preocupar. Y es que, por ejemplo, esta función que tenemos aquí, lo que debería ser un seno entre 0 y 2pi, si hacemos la norma del valor esperado del gradiente, vamos a obtener un valor 0. Sin embargo, como podemos ver, no es una función plana para nada. Y esto se debe a que los gradientes positivos se van a compensar con los negativos y por eso de media nos sale 0. Pero eso no tiene nada que ver con la forma de la función. Ok, entendido. Que la esperanza del gradiente tienda a 0 no es un problema. Pero aquí es donde entran ya en juego las barra-en-platos. Y es que lo que dicen es que la varianza del gradiente es lo que tiende a 0 de forma exponencial con el número de qubits. Así que vayamos paso a paso para entender qué significa esta definición. En primer lugar, veamos por qué la varianza sí que juega un papel importante a la hora de estudiar esta forma que tienen las funciones. Para ello, volvamos al ejemplo que habíamos visto. Tenemos aquí esa función seno, por ejemplo. En particular, sabemos, como decimos, que la media va a ser 0. O sea, realmente se juega con el gradiente, pero de forma intuitiva nos vamos a entender. Esta sabemos que es la media. Pues la varianza lo que nos va a decir es cuánto nos estamos separando de esa media. Por lo tanto, si aumentamos la varianza, podría quedarnos tal vez una función como esta. Y si disminuimos la varianza, vamos a ver que lo que vamos a hacer cada vez es acercarnos más a la media, acercarnos más a la media, acercarnos más a la media, por lo que, visto de esta manera, queda clara la intuición de que varianza pequeña hace que te aproximes más a la media y por tanto tu función sea mucho más plana. De todas formas, lo que podríamos pensar es, ok, da igual que tengamos varianza pequeña, imaginemos que esta es nuestra función, porque aún así, pues vamos a saber encontrar perfectamente el mínimo. Aunque tengamos menos información de la inclinación, podríamos pensar eso, que bueno, vamos dando pasitos y la función al final va a ser la misma. Sin embargo, a la hora de la verdad, si tenemos por ejemplo esta función, no es tan perfecta como queremos. Y es que vamos a estar sometidos, por ejemplo, a ruido, aunque supongamos que hemos solucionado este problema del ruido, realmente estamos calculando siempre valores esperados y son métodos de aproximación, por lo que vamos a estar sometidos siempre a unas pequeñas perturbaciones. Vamos a decir que realmente nuestra función podría ser de esta manera, no sabemos exactamente el valor medio, pero nos podemos aproximar. Entonces, cuando la varianza es suficientemente grande, esas perturbaciones, debido a el cálculo del valor esperado, que no es de forma exacta, no juegan ningún rol importante. Sin embargo, como esa varianza tiende a 0, ahora bien, esas perturbaciones se van a cargar totalmente la estructura, ya que puede ser que ahora haya puntos aquí más altos de lo que estaban aquí, en esta otra zona, y se complica todo muchísimo más. Por lo tanto, siempre hay que procurar crear estructuras, diseños con varianzas suficientemente grandes. Entonces, claro, si este problema de pérdida de varianza se produce de forma exponencial con el número de qubits, estamos viendo que es un problema muy grande. O sea, un descenso exponencial es demasiado rápido como para poder pensar en utilizar este tipo de estructuras a largo plazo. Por eso, un detalle importante a tener en cuenta es que si alguien propone una estructura concreta para resolver un problema, que funcione con pocos qubits como tenemos ahora, no implica que eso vaya a escalar de forma correcta. Y es que hay que tener en cuenta este tipo de problemas que se van a producir al ir incrementando las estructuras y el tamaño de nuestros circuitos.
Pero que no cunda el pánico, no nos preocupemos, y es que se ha visto que con otro tipo de circuitos, como puede ser las Quantum Convolutional Neural Networks, este problema se mitiga un montón. En vez de seguir un desvanecimiento exponencial, como estábamos viendo pues, con los circuitos más tradicionales a los que estamos acostumbrados, con este tipo de estructura se va a poder establecer una cota para la varianza que es proporcional a 1 partido una función polinómica en función del número de qubits, que es algo que se va a comportar de una forma mucho mejor. Entonces, como digo, seguir investigando sobre el tema, ver qué tipo de circuitos se van a comportar mejor que otros y hacer siempre un estudio un poquito más profundo que quedarnos en lo superficial. Así que espero que os haya gustado, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo.